Bueno, la suficiencia de la palabra y de Cristo, ese es el tema de hoy, la suficiencia de la palabra. En otras palabras, la Biblia es suficiente y Cristo es suficiente. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente, vamos a hablar de la Biblia. Nosotros al principio de las clases que comenzamos a tener en este lindo hogar, la razón por la cual estamos trayendo este estudio en cuanto a la Biblia y la suficiencia de la misma es porque los últimos 2 miércoles o las últimas 2 clases hemos hablado de la doctrina de María y la Iglesia Católica, ¿correcto? Pero tenemos que caer en este punto por la sencilla razón de que para nosotros convencer o presentar una evidencia bíblica a cualquier persona que tenga una doctrina equivocada en su vida, por diferentes razones, tenemos que convencer a esa persona de que la Biblia es la máxima autoridad. Porque si nosotros no comenzamos por ese punto, entonces no logramos nada, porque estamos tratando de presentar evidencia en base a lo que está escrito en la Biblia. Pero primero tenemos que presentar suficiente evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Y luego de eso, entonces, la misma palabra presenta evidencia de que Cristo Jesús es suficiente para el ser humano, para el creyente, para el cristiano. Por lo tanto, vamos a ver algunas características en cuanto a la Biblia se refiere. Y voy a leer unas cuantas cosas por acá, tengo como 20 páginas aquí. Nosotros dijimos algo el miércoles pasado, que cuando nosotros conocemos gracia, se va, ¿qué cosa? Una necesidad espiritual. Por eso es que nosotros cuando estamos en gracia, cuando estamos en el nuevo pacto, no necesitamos nada de eso, no creemos nada de eso. ¿Por qué? Porque hemos tenido la bendición de entender que en Cristo Jesús estamos, ¿qué cosa? Completos, y en Cristo Jesús estamos perfectos. No por nuestras obras, sino por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿están listos con lapicito para que puedan escribir lo siguiente? Vamos a ver evidencias de la Biblia, características de la Biblia. Características de la Biblia. Porque nosotros es lo que usamos, ¿verdad? Para predicar, para enseñar. Y como creyentes y seguidores del Señor Jesús, es importante tener pleno conocimiento de su palabra. Tenemos que tenerla, ya que en ella encontramos toda la verdad absoluta en cuanto a la creación del cielo, tierra, el hombre, y solamente a través de la misma o de la Biblia podemos conocer a Dios y al Señor Jesucristo. No hay otra manera. Si nosotros no tuviéramos una Biblia en la mano, ninguno de nosotros conociéramos de Dios. Ninguno. Tenía que haber una revelación, tenía que haber una iniciativa de parte de Dios de revelarnos a nosotros su voluntad, su plan, su palabra. Porque nosotros presentamos evidencia en las últimas 2 clases de que no existía ninguna profecía, no existía ningún cumplimiento, ni existían testigos ni testimonios registrados en la Biblia en cuanto a lo que la Iglesia Católica creía de María, ¿correcto? Eso lo hablamos en las últimas 2 clases. Ahora, si no existiera la Biblia, no tendríamos ninguna profecía que leer, ningún cumplimiento registrado de esas profecías y ningún testigo que haya atestiguado o dado testimonio de esos acontecimientos. Ninguno, si no hubiera la Biblia. Ahora, la Biblia tiene características únicas que la hacen única por ser la palabra infalible de Dios. La Biblia tiene características únicas que la hacen única por ser la infalible palabra de Dios. ¿Cuáles son esas características? Escrita durante un periodo de 1500 años. 1500 años. Todos sabemos que la palabra Biblia significa biblioteca, ¿verdad? Es un conjunto de libros, no es un solo libro. 1500 años. ¿Qué libro se ha escrito durante 1500 años? Ninguno. Si un escritor
se demora, vamos a ser exagerados, haciendo research, ¿verdad? O búsqueda de evidencias, y se demora 20 años para escribir un libro, yo creo que es un libro muy confiable, ¿no? Ahora 1500 años y no hay contradicción ninguna. Ahora, de esos 1500 años, el Antiguo Testamento se escribió, o se demoró en escribirse, 1405 años, y el Nuevo Testamento se escribió en un periodo de 95 años. Antiguo Testamento, 1405 años, y el Nuevo Testamento se demoró en escribirse 95 años. Y es predicada hasta el día de hoy después de más de 2000 años. Escrita durante un periodo de 1500 años, el Antiguo Pacto se escribió, o antes de Cristo, se demoró 1405 años y después de Cristo 95 años. La Biblia declara ser la palabra de Dios más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Se afirma que Dios habló lo que está escrito en sus páginas, 2000 veces. Ahora vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Desde ese entonces ya la palabra de Dios, la Biblia, comienza a declarar que Dios dijo. Que Dios dijo. Si estamos hablando de que el Antiguo Testamento se escribió 1405 años, en ese primer día que este libro se comenzó a escribir, Moisés creo que escribió Génesis, inspirado por Dios, puso Dios dijo. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde el principio del Antiguo Pacto hasta el final, vamos a ir a Malaquías 4:3. ¿Qué dice Malaquías 4:3? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entre ese versículo bíblico y Génesis 1:3 hay más de 2000 veces que se menciona que Dios habló a través de los profetas, a través de los escritores del Antiguo Pacto. La frase la palabra de Dios ocurre más de 40 veces en el Nuevo Testamento y es lo que Jesús predicó. Lucas 5:1. Lucas 5:1. Ahora, Lucas es un testigo, ¿verdad? Lucas investigó. Lucas era un doctor y él quiso poner en orden las cosas, ¿verdad? Como dice en el capítulo 1, versículo 1 de Lucas, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso es un testimonio de alguien que escribe acerca del testimonio de Dios. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Fue el mismo mensaje que los apóstoles enseñaron en Hechos 4:31, por favor. Hechos 4:31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 2 del libro de Hechos. Hechos 6:2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra de Dios. Ahora, una de las fuentes principales de información para la iglesia hoy en día es la revelación de Jesucristo al apóstol Pablo, ¿correcto? Si leemos rapidito en Hebreos 1, claramente dice que Dios hoy en día habla a través de Cristo Jesús. Pero también menciona que en otros tiempos hablaba a través de sus profetas. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gálatas 1:11, nosotros no lo sabemos de memoria ya. Entendemos que hoy en día Dios habla a través de su Hijo, y su Hijo ha hablado a través de ¿quién? Del apóstol Pablo. Gálatas 1:11, por favor.
Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir que las 3 epístolas del apóstol Pablo, y si añadimos el libro de Hebreos y le damos la autoría a Pablo, son 14 epístolas del apóstol Pablo. 14 epístolas y 14 revelación que nosotros hemos escrito ahí, que no se lo enseñó absolutamente nadie. No se lo enseñó Pedro, no se lo enseñó Juan, no se lo enseñó Mateo, sino que fue una revelación directamente ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos que nuestros fundamentos son las epístolas, o cuando llamamos a las epístolas el Evangelio de la Gracia, lo estamos haciendo con un fundamento sólido de lo que dice la Escritura. Y Él dice que Él es el apóstol a los gentiles, el apóstol a los gentiles. También el mismo apóstol Pablo reconoció que la palabra de Dios era la fuente de su predicación. Lo vemos en este versículo bíblico y lo vemos también en Colosenses 1:25. Colosenses 1:25. Vamos a leer desde el 24, por favor. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Quiere decir que Él fue hecho ministro ¿de quién? De la iglesia. De la cual, dice, y acaba de mencionar la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero dice que una administración, dice, la administración de Dios que me fue dada. Ya Él recibió la revelación de la palabra, ya Él recibió la revelación del Evangelio. Ahora entonces lo que Él está haciendo es transmitiendo lo que Dios le había revelado, lo cual es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros comenzamos a mencionar la Biblia, la Escritura, y comenzamos a presentar evidencia de las doctrinas espirituales de la Biblia, estamos haciendo lo que el apóstol Pablo hizo, lo que el Señor Jesucristo hizo, es usar el libro para presentar evidencia de la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué nosotros no paramos de hablar de la Biblia, de enseñar del nuevo pacto, de la gracia? Porque eso es lo que actúa en las personas creyentes que escuchan la palabra, que reciben la palabra y comienza a hacer un cambio en la vida de nosotros. La gracia transforma, la gracia nos hace humildes, ¿verdad? La gracia nos hace crecer en el amor de Dios. Esto es para tus notas. Los Salmos 19 y 119 y Proverbios 30, del 5 al 6, hacen afirmaciones poderosas de la palabra de Dios que la apartan de cualquier otra instrucción religiosa humana. La Biblia es sagrada y la Biblia afirma tener autoridad espiritual definitiva en doctrina, reprensión, corrección e instrucción en justicia, porque representa la palabra inspirada de Dios. Segunda de Timoteo 3:15, que obviamente todos conocemos. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros aquí persistimos en el mismo evangelio, en el mismo mensaje. Dice: sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? La Sagrada Escritura. La Biblia es sagrada. Hay que ponerle atención. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y aquí te dice el medio de esa salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces ya podemos presentar evidencia a todas las personas que nos escuchen en el Japón, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, porque nos escuchan y nos siguen mucho de Brasil, que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús.
Aquí está escrito, está la evidencia. Y después te dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es sagrada y la palabra de Dios tiene autoridad y es útil. Ahora, otro aspecto de la característica de la Biblia es la existencia arqueológica. Dice, la primera prueba que tenemos que testifica por la fiabilidad de la Biblia, eso no lo tienen que escribir, es la prueba arqueológica. Dice Nelson Kluek, un respetado arqueólogo judío, declara que se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico nunca ha contradicho una referencia bíblica. Esto no es cierto de otras religiones. El alegato mormón para la inspiración del libro Mormón ha sido categóricamente condenado por el Instituto Smithsoniano por las falacias demostradas por la arqueología. Esto no es así con la Biblia. Dice A.N. Sherwin White, un respetado historiador clásico en Oxford, dice acerca del libro de los Hechos. Dice, para los Hechos, la confirmación de su historicidad es abrumadora. Cualquier intento de rechazar su historicidad básica, aun en las materias de detalle, deben ahora parecer absurdos. Las investigaciones arqueológicas en la zona donde se desarrollan los hechos narrados en la Biblia tienen como un resultado añadido la comprobación de los hechos, lugares y personajes que aparecen citados en los diferentes libros que componen la Biblia. Incluso se ha llegado a crear el término arqueología bíblica. O sea, hay un término, científicamente hablando, que se llama arqueología bíblica para denominar a una parte de la arqueología que se encarga de estudiar los lugares indicados en la Biblia. ¿Por qué? Porque todos son ciertos, todos han existido, todas las referencias arqueológicas de la Biblia han existido. Si la Biblia menciona un lugar, si la Biblia menciona una nación, existió o ha existido, está ahí. No es un... Hay personas que dicen, no, pero la Biblia eso se lo inventó alguien, eso es lo más ignorante del mundo. Claro, pero arqueológicamente hablando también es falible. Dice, hay varios casos en los que los descubrimientos arqueológicos han señalado congruencias con los hechos o personajes bíblicos. Entre esos descubrimientos se encuentran los siguientes, yo puse aquí solamente 3. Dice, rey Sargón II de Asiria, este personaje que aparece en Isaías 21, no pudo ser confirmado hasta en el año 1843. Se descubrieron las ruinas del palacio de ese rey. Se hallaron escritos en los que relatan las conquistas de las ciudades de Samaria y Asdod, que aparecen también relatados en el libro de Isaías. Otro ejemplo, Joaquín, rey de Judá. El descubrimiento de las tablillas de Babilonia permitió la confirmación de la existencia del rey Joaquín de Judá y sus 5 hijos que aparecían nombrados en el segundo libro de Reyes y el primer libro de Crónicas. Dice, el sello de Jehual. En el 2005 la arqueóloga Elisat Mazar descubrió un sello de arcilla en la cual se nombraba Jehual, que fue un funcionario judío que es nombrado en el libro de Jeremías. Hallazgos en Nínive. En las excavaciones realizadas en la antigua ciudad de Nínive, capital de Asiria, se han hallado varias piezas que confirman relatos históricos o bíblicos. En el palacio de Sennacherib hay un bajorrelieve que muestra a las tropas asirias llevando cautivos a los israelitas tras las caídas de Laquis, hecho relatado en el segundo libro de Reyes. Todo lo relatado está la evidencia arqueológica. El cilindro de Ciro se encontró en Sikpar, cerca de Bagdad, en Irak. Narra la conquista de Babilonia por Ciro el Grande. Algunos ven el relato de Isaías 13, versículo 1 y versículo 17 al 19 e Isaías 44, 26 al 45, la profecía de la destrucción de Babilonia por Ciro. También en el cilindro se expone la política de Ciro de dejar volver a los pueblos deportados a su tierra de origen
tal y como sucedió con los israelitas. En otras palabras, las pruebas arqueológicas no desmienten la Biblia, sino que afirman que toda la historia que la Biblia menciona es verídica. Algo que sucedió, algo que existió. Algo que existió. Dice la singularidad y la unidad de la Biblia. La siguiente prueba es la singularidad y la unidad de la Biblia. Singularidad porque es única y su unidad porque a pesar de ser tantos libros, hay una unidad en el mensaje bíblico. Y eso es importantísimo porque da evidencia de que es una inspiración de Dios. El hombre no pudiera haber hecho eso de ninguna manera. Dice, la Biblia fue escrita por más de 40 autores que provinieron simplemente de cada posición social concebible. Pescadores, reyes, un mayordomo, sacerdotes, un recaudador de impuestos y un fariseo llamado Saulo de Tarso. La Biblia fue escrita por más de 40 autores que provinieron simplemente de cada posición social concebible. Pescadores, reyes, un mayordomo, sacerdotes, un recaudador de impuestos y un fariseo llamado Saulo de Tarso. Como ya habíamos mencionado anteriormente, intervalo de 1500 años en 3 idiomas. 40 autores, 66 libros, 1500 años, 3 idiomas, 3 continentes y un solo mensaje. Y sin embargo, hoy en día queremos oír lo que dice el hombre y no lo que dice la Biblia. ¿Ah? Qué increíble, ¿no? Si alguien te pone, dice el Señor, ahí todo el mundo pone el oído. Porque por eso es que hay tantos errores doctrinales en la iglesia. Porque todo el mundo dice una cosa. Y porque todo el mundo dice, dijo el Señor. Y como nadie se atreve a decir, espérate, ¿cómo que dijo el Señor? Entonces ya eso queda como una autoridad en la iglesia y no puede ser así. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos en un intervalo de 1500 años en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, en 3 continentes, con un solo tema y un solo protagonista y sin contradicciones. La Biblia no tiene contradicciones, ni una sola. Dice C.W. Sharp captura bien este milagro y él dice: si un fragmento de piedra fuera encontrada en Italia, otro en Asia Menor, otro en Grecia y otro en Egipto, y así sin parar hasta que 66 fragmentos hubiesen sido encontrados, y si estos cuando fueren colocados juntos se encajaran perfectamente, haciendo una estatua perfecta, sin haber un artista o un científico presente, se tendría que llegar inmediatamente a la conclusión que hubo originalmente un escultor que concibió y esculpió la estatua. La misma cosa con la Biblia. Son 66 piezas que todas encajan de una manera perfecta y forman, en vez de una estatua, forman un mensaje, un solo mensaje, y es la salvación a través de Jesucristo. Dice, las mismas líneas y perfecciones probablemente determinarían cuál de los grandes artistas antiguos esculpió la estatua. No solo la unidad de las escrituras, sino sus líneas de perfección sugieren a uno muy por encima de cualquier humano, como el autor verdadero, y eso no podría ser ninguno excepto Dios. Dice, obviamente Dios tomó la iniciativa de revelarse al hombre y a la humanidad. Eso lo leímos en Hebreos 1:1, ¿verdad? Que Dios en otros tiempos habló por sus profetas, hoy ya habla a través de Cristo Jesús. ¿Cuáles medios usó Dios para esa revelación? Lo creado, visiones, sueños, profetas que han hablado. Su revelación a través de... No obstante, los descubrimientos más completos y comprensibles de Dios se llevaron a cabo mediante las proposiciones de las Escrituras. Vamos a ir a 1 Corintios 2:6. En otras palabras, lo que Dios propuso, lo que Dios quiso revelar al hombre. Y la revelación del antiguo pacto
como del Nuevo Testamento es de la misma importancia, ¿no? Porque una valida la otra. No hay profecía que se tuviese que cumplir en el Nuevo Testamento y no hubiese una profecía en el Antiguo Testamento para que se cumpliese el Nuevo. Entonces ambos son necesarios e importantes. Ahora, ese principal autor de la revelación bíblica obviamente es el Espíritu Santo, y esa revelación vino directamente cuando Cristo fue elevado al cielo. Él dijo: el Espíritu vendrá, ¿verdad?, y os recordará todas las cosas. Y ese Espíritu Santo tenía un propósito y tiene un propósito, y es glorificar a Cristo Jesús. Es más, no es glorificarse a sí mismo. El Espíritu Santo nunca dio una revelación que nosotros podamos leer en las epístolas paulinas que se glorifique a sí mismo. Él glorifica al Hijo, a Jesucristo. Dice 1 Corintios 2:6. ¿Tú te has dado cuenta que muchas veces el apóstol Pablo saluda y dice a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y no menciona al Espíritu Santo? Pero hoy en día se menciona siempre, ¿verdad?, antes de orar, antes de comer, antes de cualquier cosa, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo no hace eso. Es más, en la mayoría de sus epístolas, cuando comienza, no menciona al Espíritu Santo, menciona al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque el propósito del Espíritu fue venir a glorificar al Hijo. Al Hijo. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso de ahí nos da la garantía de que lo que nosotros vemos revelado es de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. ¿Por qué me hablas tanto de la Biblia? ¿Verdad? Y la gente no quieren hablar de la Biblia. Tú les hablas de la palabra y les dices: no, pero aquí está escrito, déjame. No, mejor ponme a hacer otra cosa. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ya fue revelado. La mente de Cristo no es cuando te dicen: hermano, dice el Señor que... Esa no es la mente de Cristo. Esa es la mente humana, esa es la emoción, esa es la conciencia. La mente de Cristo está aquí escrita. Porque entonces la mente de Cristo no puede ser tan diferente, porque todo el mundo dice el Señor y todo el mundo habla diferente, ¿no? Y no hay la unidad del Espíritu que todos queremos. Dice: la palabra de Dios revelada y escrita es única, ya que es la sola revelación de Dios completa y que tan claramente declara la caída del hombre, pero a la vez la justicia de Dios revelada a través de la fe en Jesucristo. Y terminamos con Romanos 3:21. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa es la validez de las Escrituras.
Jesucristo es una manifestación de Dios que valida todo lo profetizado en el Antiguo Pacto y se revela ahora. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se tenía que revelar y la justicia de Dios es Cristo Jesús. Dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dijimos que la revelación escrita es única, ya que es la sola revelación de Dios completa y que tan claramente declara la caída del hombre, pero a la vez la justicia revelada de Dios por la fe en Jesucristo. Ahí está. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la revelación de Dios, la caída del hombre y la justificación que es por la fe en Jesucristo. Dice, la canonicidad de las Escrituras. Dice, es importante entender que la Biblia tiene un autor divino, Dios. La Biblia explica y relata el principio de todo en Génesis y el final de todo en Apocalipsis. La pregunta entonces que surge es la siguiente: ¿cómo sabemos cuáles escritos supuestamente sagrados tenían que ser incluidos en el canon? El canon significa norma o regla de las escrituras y cuáles tenían que ser excluidas. 3 principios ampliamente reconocidos fueron usados para certificar estos escritos que venían como resultado de revelación e inspiración divina. Primero, el escrito tenía un profeta o apóstol reconocido como su autor o un asociado con ellos, como el caso de Marcos, de Lucas, Hebreos, Santiago y Judas. Segundo, el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. Quiere decir que cualquier escritura tenía que concordar con la otra. Tercero, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la Iglesia como un libro inspirado. En otras palabras, los concilios de la Iglesia, cuando consideraron la autenticidad de un libro, lo hicieron en contraste a los otros libros ya reconocidos como inspirados. Dice, con respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo de Cristo, todo el Antiguo Testamento había sido escrito, porque ahorita acabamos de mencionar que hubo un silencio de 400 años. Ya el Antiguo Pacto estaba ahí. Cuando Cristo vino a la tierra, ya lo que nosotros conocemos como el Antiguo Pacto ya estaba ahí, desde Génesis hasta Malaquías. Con respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo de Cristo, todo el Antiguo Testamento había sido escrito y aceptado en la comunidad judía. El último libro, Malaquías, había sido terminado alrededor del año 430 a.C., quiere decir con un silencio de 430 años. No solo el canon del Antiguo Testamento de la época de Cristo se conforma al que ha sido usado a lo largo de los siglos, sino que no contenía los libros apócrifos. Dichos libros no son inspirados y son falsos. Este grupo de 14 escritos no genuinos fueron escritos después de Malaquías y añadidos al Antiguo Testamento alrededor del año 200 o 150 a.C. en la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, llamada la Septuaginta. Tales libros aparecen hasta hoy día en algunas versiones de la Biblia. No obstante, ni un pasaje de los libros apócrifos es citado por algún escritor del Nuevo Testamento, ni Jesús afirmó algo de ellos conforme él reconocía el canon del Antiguo Testamento de su época. Quiere decir que el Señor Jesucristo no mencionó los libros apócrifos, no hizo referencia a ellos, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan. Ahora, las reglas se aplicaron también al Nuevo Testamento. En el caso de Marcos y Lucas y Hechos, los autores fueron considerados, de hecho, los calígrafos de Pedro y Pablo respectivamente. Santiago y Judas fueron escritos por los medios hermanos de Cristo, mientras que Hebreo es el único libro del Nuevo Testamento cuyo autor se desconoce. Se supone que es el apóstol Pablo. Dice, el contenido de este libro, o de este último libro, está de tal manera de acuerdo tanto con el Antiguo Testamento
como con el Nuevo Testamento, que la iglesia primitiva concluyó que debía haber sido escrito por un asociado apostólico. Los 27 libros del Nuevo Testamento han sido universalmente aceptados desde el año 300 o 400 después de Cristo como inspirados por Dios, como el testimonio de Dios para el mundo y para la iglesia. Y una cosa muy importante que repetimos muchísimo, el canon bíblico está cerrado. No hay más revelación de Dios para el hombre, eso está escrito en lo que nosotros tenemos aquí. Conclusión, la Biblia es la palabra de Dios, 1500 años para escribirla, proféticamente inefable, quiere decir que no tiene error, arqueológicamente inefable, 40 actores de diferentes partes, un solo protagonista, Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Añadiendo a la conclusión, concluimos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la última autoridad para la iglesia. Y en el próximo miércoles vamos a hablar entonces de que si la Biblia es la palabra de Dios, es suficiente para el creyente. ¿Por qué? Porque en esa revelación lo que se nos enseña de Cristo Jesús es suficiente para nosotros. En Él estamos completos, en Él estamos perdonados, en Él estamos justificados, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre los santificados. El próximo jueves, el próximo miércoles, ya vimos la suficiencia de la palabra. Vamos a ver entonces cómo la palabra nos enseña lo suficiente que es Cristo para la iglesia. Siguiendo la misma idea de los últimos dos estudios, para que nosotros podamos entender el bendecido, ya sea del catolicismo, del mormonismo, de los testigos de Jehová, los que nos escuchen, puedan entender que en Cristo Jesús no necesitan más nada. La suficiencia de Cristo para el próximo miércoles. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado?